Jorge Enrique Pisano, ingeniero civil, fue el auditor del proyecto Ruta del Sol 2, un proyecto de carretera que según el COMPES 3571 abarcaba 1071 kilómetros que iniciaban en Villeta, Cundinamarca, terminando en Y de Ciénaga Magdalena. Desde 2011 hasta 2025, el COMPES proyectaba que la nación aportaría un total de 7.5 billones de pesos en 11 años. En este COMPES, varios ministerios recomendaron encargar el proyecto a las entidades que luego serían las culpables de recibir los sobornos, o sea, los funcionarios del Instituto Nacional de Concesiones y del Ministerio de Transporte. Y así fue como ellos mismos se recomendaron a ellos mismos para liderar este proyecto. Lo peor fue que desde Brasil, según la Sala Especial de Primera Instancia, llegaba Odebrecht, quien a través de su Departamento de Operaciones Estructuradas, creado con el único propósito de pagar millonarios sobornos a funcionarios públicos, sería la empresa a la cual se le adjudicaría el proyecto más costoso del gobierno Uribe, y entre sus filas estaba Néstor Humberto Martínez Neira, quien después asumió el cargo de fiscal general de la nación, pero en ese entonces ejercía como asesor de uno de los grupos económicos vinculado con el proyecto de infraestructura. El auditor que mencionamos al principio era su amigo, a quien él le confió en conversaciones personales y telefónicas el entramado de Odebrecht. Después, cuando ya su amigo de 30 años era fiscal general y a quien Pisano le había revelado lo que estaba sucediendo en Odebrecht, este lo traicionó junto con el fiscal del caso, anunciando que lo imputarían por ser cómplice en los sobornos. Néstor Humberto Martínez era el abogado de Grupo Aval. Pero sabía, usted le informó personalmente del tema. Sí, cómo no. El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo también tenía conocimiento. Sí, cómo no. Néstor Humberto solamente yo le informé que había unos contratos irregulares en la concesionaria. Usted lo informa personalmente. Claro. Ojalá llamen a este estrado al doctor Néstor Humberto Martínez Neira y le pregunten, o a Alberto Mariño, al mismo Mauricio Millán, que no le mostraron, que yo les decía esto, y qué pasó. Nada, yo me faltara poner el candado a la concesionaria, por Dios. Mira, es que ya estoy que no aguanto. No, esto es increíble. Eso había una mafia ahí construyendo esos contratos. No, y hay una persecución por parte de la fiscalía. Lo que está pasando a Andrade me va a pasar a mí. Me está pasando a mí. Y tengo grabaciones que no las voy a poner conocimiento aquí, sino en su debido momento. Lo que tengo todas documentadas, todas mis reuniones, donde dije lo que iba a decir, y no las voy a poner, no las voy a poner en conocimiento, sino hasta que sea necesario. Así me pongan un rebote en la cabeza. En enero de 2017, cuando llegó la Fiscalía General de la Nación a la concesionaria, días después llegaron ustedes, salieron corriendo como ratas. Y yo no sé por qué la Fiscalía no los detuvo. Yo tenía un control sobre lo que me informaban. Pero yo, para tener certeza de que todo lo que me informaban era eso, lo que hice fue yo cruzar con tesorería los pagos de cada uno de los contratistas. Oh, sorpresa. Yo le pegué donde empecé a ver que habían contratos y servicios que no estaban reportados al control. Es una repetición de los contratos de papel. Pues Presoam en el 2014, para resumirla rápidamente, en el 2014 tuve el objeto social, era una empresa, se llama Sky Blazer, que hacía camisetas, que tenía 20 millones de capital y contrataron por 12 mil millones, donde su objeto social fue cambiado en el mismo año. Es como si yo cambio mi hoja de vida y me pongo hoy experto en lanzar cohetes para el sol. Es que son tan brutos para hacer sus tareas de corrupción y de robo, que mira esto lo que encontramos, contratos de papel que no cumplían ninguna necesidades de la concesionaria. He explicado a la saciedad de todo lo que he hecho. Hice lo que humanamente pude hacer. Lo peor es que, según una carta revelada por la Nueva Prensa, Pisano le pidió protección a su amigo de 30 años, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, pero nunca la recibió. Como el hombre que sabía demasiado, fue titulada la portada de la revista Semana, pues el auditor había fallecido aparentemente por causas naturales mientras estaba en su finca. 2 días después, su hijo menor, quien viajó desde Barcelona para asistir al
entierro, también falleció. Su último mensaje en Twitter fue para el periodista Julio Sánchez Cristo, quien había escrito un artículo para El Espectador titulado El testigo que se llevó los secretos de Odebrecht. A él, Alejandro Pizano le escribió: a usted, que no pronunció la verdad de la situación de mi papá cuando pudo, que lo juzgó por sus micrófonos, la vida le deberá enseñar a ser responsable. El joven falleció al beber una botella de agua con cianuro, investigación que luego sería archivada por la fiscalía, porque según ellos, el auditor Pizano planeaba suicidarse y su hijo, por error, bebió de las botellas que había envenenado aparentemente su padre. Las investigaciones del auditor fueron claves para que Petro armara conclusiones de quienes habían recibido sobornos por parte de Odebrecht, en el que incluyó a Óscar Iván Zuluaga y a Juan Manuel Santos, los dos candidatos de Álvaro Uribe Vélez. Por ello, Alejandro Ocampo dice, sin palabras: Odebrecht, una desilusión es que el Estado se demore casi 10 años en decirnos lo que ya sabíamos, y compartió la frase de Marcelo Odebrecht, quien dijo: yo jamás corrompí a nadie en Colombia, cuando los conocí, todos ellos ya eran corruptos. Pizano no logra desenredar el tema de los sobornos y Odebrecht no lo confiesa, y la fiscalía no investiga. Entonces, los funcionarios que logran la adición, la decisión de adicionar el contrato Ruta del Sol, no aparecen en la investigación de la fiscalía. Y son 4.6 millones de dólares. Ahora, todos sabemos que la decisión efectiva se toma en un COMPES. Y todos sabemos que ese COMPES, que ya es del año 2014, tiene como integrantes al vicepresidente encargado de la infraestructura, Germán Vargas Lleras, a el director nacional de planeación, que es el que hace la propuesta escrita al COMPES, pues es el secretario técnico del COMPES, que es en ese momento el señor Simón Gaviria, de Dirección Nacional de Planeación. Allí participa la ministra Cecilia Álvarez, sabemos, y allí participa Néstor Humberto Martínez como funcionario público. Es decir, él hace la propuesta de adición como abogado del consorcio y después se la aprueba él mismo como funcionario público o superministro, no sé cómo fue que le pusieron el nombre, en el COMPES. Lo que sabemos es que ese COMPES tiene detrás de sí 4.6 millones de dólares de sobornos, sin que se haya sabido a ciencia cierta, por confesión de ninguna de las partes, quiénes son los destinatarios. Y este es el tercer momento de sobornos, señor presidente. Ahora viene el cuarto. Hablamos de 5. Ya usted puede calcularme el tiempo. El cuarto sí es el más conocido, del que menos voy a hablar, porque ese es el que aparece con la confesión de Otto Bula.